Si alguien ha sido una voz para los venezolanos en la diáspora y especialmente en España, es nuestro invitado de hoy, el señor David Placer. Desde 2002 ya está aquí en España, autor de dos piezas muy importantes, Los Brujos de Chávez y El Dictador y sus demonios. Hoy vamos a conversar nada más y nada menos con el señor David Placer. Muchísimas gracias, David. Gracias, Ildemaro, por la invitación. Hoy me entrevistas tú a mí. Claro, porque desde que nos conocimos, siempre David está entrevistando personas, pero muy pocas veces lo entrevistan a él. Lo vimos ahorita en el podcast con George Harris, lo vimos el 99%, que me pareció súper brutal que David sea entrevistado. Y por eso lo tenemos hoy aquí, y esto es Cuentos de Migrantes. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. David, Cuentos de Migrantes es un podcast donde dejamos como un backup de las historias de personas que decidieron salir de su zona de confort, no solo venezolanos, porque hemos entrevistado argentinos, peruanos, colombianos, lo que formamos la hispanidad, para saber a través de tu historia cómo ha sido el proceso de integrarse en un nuevo país. Por eso es que mi primera pregunta, si se quiere, es ¿por qué decides salir de Venezuela y por qué España? Bueno, España era una decisión casi automática. Yo viví de niño en España, mis padres son españoles, entonces ya era como la decisión más fácil, más natural. Totalmente. Venía de vacaciones a España, no es un país, nunca fue un país ajeno. De hecho, ahora que estamos en Navidades, en mis Navidades de niño nunca se comía yacas en la casa. Se comía comida española. Claro, claro. Entonces, por supuesto. estoy más familiarizado a las comidas de Navidad de aquí que a la comida de Navidad venezolana. Eso es muy interesante, David, porque existe una realidad que el español el español europeo le tocó emigrar en un momento. ¿Por qué motivo emigraron tus padres? Para ponernos en contexto también, que es importante. Bueno, emigraron de una España empobrecida. Es decir, mi papá nació en la guerra civil. Plena guerra. En plena guerra civil. Él había nacido en el año 38 y la guerra terminó en el año 39. Entonces él siempre me echaba los cuentos de que su mamá había quedado, o sea, mi abuela había quedado embarazada en plena guerra civil, se tuvo que ir a un refugio. Él nació en un refugio antiaéreo porque debió haber nacido en Madrid y nació en un refugio antiaéreo, un pueblo que yo lo conocí hace poquito, fui a conocerlo, porque era una de las cosas que él quería hacer antes de morir. Ok. Conocer, nunca lo hizo, nunca lo pudo hacer. Y yo hace como un par de años, en plena pandemia, fui a visitar ese pueblo, era un pueblo súper pobre, y allí los vecinos recuerdan, claro, aquí vino un montón de gente de Madrid evadiendo los bombardeos, estaba siendo bombardeada la ciudad, mi abuela comía hierba, pasaron mucha hambre, era una época bélica terrible. ¿Cómo se llamaba el pueblo, David? ¿Lo recuerdas? Sí, Saceda del Río, Cuenca. En Cuenca. Mi abuela era de Guadalajara, pero ese es un pueblo, una aldea muy pequeñita. Saceda del Río, bueno, fue uno de los muchísimos pueblos donde se fueron a refugiar la gente que vivía en Madrid. Es decir, mi abuela creo que trabajaba limpiando casas Claro. a familias pudientes en Madrid. Es decir, y mi abuelo vendía carbón. Sí. Ese era Ese era el sustento. ese era el sustento de esa familia. Y en plena guerra, a él lo envían o lo llaman para la guerra porque resulta que el bando rojo, es decir, el bando republicano, el bando socialista, era el bando que estaba en el gobierno. Los sublevados fueron los que ganaron la guerra. Exactamente. Y entonces el gobierno, el que llama a mi abuelo para alistarse a la guerra, para ir a la guerra porque ya habían muchas bajas. Entonces comienzan a llamar a todo aquel que había hecho servicio militar Venga. hacía muchísimo tiempo. Y entonces lo llamaron, él no quiso ir y se escapó. No quiso ir a la guerra y se escapó. Okay. Y entonces mi abuela por un lado, él por el otro, no sabía, mi abuela no sabía si se había muerto, si estaba vivo, nadie sabía de la vida del otro. Y entonces, bueno, fue que mi abuela mucho tiempo después se apareció con su hijo más grande y el pequeñito que había nacido en plena guerra civil, que era mi papá. Claro. Esa era una España empobrecida, terrible, los cuentos que uno escucha de los abuelos, muy tristes. Al hermano de un abuelo mío lo asesinaron en el centro de Madrid.
porque iba pasando por allí en un enfrentamiento. No se sabe ni quién lo mató, ni qué bando fue, ni nada. Y esa era la historia de muchos españoles. No sabían ni para qué bando servían, ni de quién eran los muertos. Para reafirmar lo que estás diciendo, una anécdota. Yo, bueno, camino mucho a Madrid, pero cuando estaba llegando, estaba en Vallecas, estaba sentado en la plaza y venían 3 señores conversando y le escuché más o menos lo de la guerra civil y me les quedé viendo. O sea, me les quedé viendo. Y de una vez, o sea, el español de ese señor viejito que está pendiente de buscar una conversación. ¿Y qué opinas tú de la guerra civil? ¿No? Pero cuéntame tú de la guerra civil. ¿De qué bando eras tú? Y los resultados finales, lo que tocabas de decir. Yo era del bando que me dejaba vivir. Así funciona. Me imagino que así funcionó de muchas personas. Claro, había bandos que iban reclutando gente por los pueblos. Claro. Bando rojo, bando azul, iban reclutando gente por los pueblos, prácticamente iban obligados a una guerra civil que, bueno, salvo los casos, bueno, como mi abuelo, muchos otros supongo, intentaron evadir el conflicto. Claro, ¿quién quiere ir a una guerra? Y nosotros nos estamos enfrentando en una guerra desde hace muchísimos años en Venezuela que nos tienen al exilio y no en el nivel que vivió España en ese momento, porque, no hay 2 bandos, lamentablemente hay uno solo que tiene las armas, el otro no lo tiene y por eso estamos aquí. Llega David Placer por esos motivos España, pero ¿por qué sales? Entonces ahí me extendí. Bueno, antes de graduarme yo ya estaba mirando opciones para hacer un posgrado en el exterior. Ok. Entonces esa era la opción. Estamos hablando año 2002, 2003, cuando la crisis potente en Venezuela no había llegado, aunque ya había una crisis fuerte, paro petrolero, todo ese contexto, después del tema de 11 de abril, 2002. Bueno, total, aplico a varias becas y obtengo una beca que otorga el gobierno español. Bueno, otorgaba, no sé si todavía existe, era la beca Reina Sofía. Te pagan, si te dan esa beca, tú eliges la universidad que tú quieras y para hacer el máster, el doctorado, el posgrado que tú quieras. Te pagan solo lo que es la matrícula. La matrícula. Luego tú tienes que pagarte Tienes la que buscarte manutención. la vida. Hay otras becas que sí te pagan todo. Ok. Pero bueno, yo llegué un poco tarde a las inscripciones y demás. Cuando me dieron la beca las universidades ya habían hecho las pruebas. O sea, yo tenía la beca y no tenía ni dónde estudiar. Entonces, bueno, fue una cosa de buscar muy rápido opciones y me aceptó una universidad en Barcelona y voy a hacer allí un posgrado en comunicaciones digitales en Barcelona. Ildemaro, cuando comunicaciones digitales era hacer páginas web. Claro, era lo primero. No existían redes sociales. Claro. Olvídate del mundo que conocemos hoy. Totalmente. Entonces, así arranca David aquí. Porque muchas personas pueden decir, bueno, está bien, David es de padres españoles y tuvo un proceso muy fácil. Yo estoy seguro que no es así. En esos primeros momentos, aparte de tener nacionalidad española y bueno, retorno aquí en mi país, ¿cuáles fueron esos desafíos que enfrenta David al momento de llegar aquí a este país? Bueno, yo te lo digo muy fácil. Yo pensaba que venía con una fortuna y yo me vine con $6,000. Okay. Y yo dije, no, yo voy cómodo. Entonces, mientras alquilas un piso, que luego lo compartes, pero tienes que dar la inicial, todo eso, empiezas a amoblarlo, que nada, lo más baratico que hay, y empiezas a vivir los primeros meses. Esos $6,000 se convirtieron en nada. Yo ya en febrero ya estaba en números rojos. O sea, ya estaba en la alarma. Nos estamos quedando sin plata. Y era febrero. Claro. Entonces yo pensaba que iba muy cómodo, que yo iba a conseguir trabajo rápido y tal. Y bueno, era una España donde había mucho menos trabajo que ahora. Ahora creo que hay muchas más oportunidades. Yo siempre digo, y les digo a los de Globo, ojalá hubiese existido Globo cuando yo llegué a este país. Total. Porque me hubiese metido en Globo y no hubiese pasado tanto trabajo. Entonces, mira, trabajé de becario en el máster que yo hice. Me dieron la posibilidad de ser becario, es decir, pasante, en una empresa de seguros alemana, aquí en España. Bueno, me pagaban 400 euros. Entonces, iba ahí sobreviviendo. Luego trabajé en una tienda de informática. La verdad que no ganaba nada mal. Ok. Para ese momento. Yo siempre se lo cuento a mis amigos. Digo, oye, comparado con las horas que trabajaba y lo que hacía, creo que fue el trabajo mejor remunerado que he tenido yo en España hasta ahora, porque yo trabajaba 4 horas y a veces me sacaba unos sueldos tremendos.
porque era a comisión. Ok. Entonces yo vendía muy bien, y vendía como loco, a saco, como dicen aquí en Claro, España, claro. porque había que pagar facturas. Y en ese año que gané muy bien, pude pagar un segundo máster de periodismo porque me di cuenta que el primero, pues, no iba a conseguir trabajo aquí, y el segundo máster sí tenía convenios con periódicos, con medios de comunicación allí en Barcelona, y pude ahorrar 10.000 euros en un año, Que es un número. que Es es un número importante. Estaba en números prácticamente rojos. Pude ahorrar mis 10.000 euros para pagar ese máster y hacerlo, pero otra vez en números rojos. Ok. Y el máster era dedicación exclusiva. Entonces, fíjate, y este es mi lado más oscuro. Ok. Mi lado más trabajoso en España. Yo tuve que trabajar en un hotel como recepcionista. Ok. Me acuerdo del Trip Apollo, Ok. en el Paralel en Barcelona, en las noches. Entonces yo empezaba a trabajar a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y el máster empezaba a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, que dormías como 4 horas, como 3 horas al día, Bueno, 2 horas al día. cuenta tú, porque había que luego que salir del máster a las 6, hacer algún trabajo, hacer alguna entrevista, cenar, preparar, y a las 11 otra vez a trabajar, y luego fue una locura. ¿Cuánto tiempo duró eso? Lo que yo hice. ¿Cuánto tiempo? Fue 6 meses. Bueno, pero es que las personas, muchos, piensan que ven la trayectoria que llevas ya y dicen, bueno, él está bien. Sí. Pero es que nadie se pone a pensar en lo que hay detrás y el camino que lleva una persona para llegar a. Porque decir o querer hacer un segundo máster es porque sabía que eso te iba a dar un respaldo en lo profesional. ¿Se consiguió? Claro, sí, porque ese segundo máster que hice tenía lo que te comentaba, lo que en aquella época era crucial para conseguir trabajo, que era las becas en medios de comunicación, las pasantías en medios de comunicación. Entonces había, bueno, existe todavía el Periódico de Cataluña, que en ese momento era un diario muy potente, ahora se llama El Periódico simplemente, con 250.000 periódicos que vendía al día, se vendía muy bien en kiosco. Era un periódico muy potente y prácticamente la prensa impresa Claro, no existe, no toda es existe. prensa digital, pero en aquella época todo el mundo iba en el metro leyendo su periódico. Te quería hacer una pregunta de eso porque tengo en mis notas tu diario, tu pasaje por el diario de Cataluña. ¿Tuvo de alguna manera influencia en tu desarrollo como periodista de investigación, pasar por allí? Completamente. Y periodista, bueno, empecé como periodista de calle allí. Y haciendo las cosas que casi nadie quería hacer. Porque a mí me asignan, apenas hice la pasantía, y luego sí me asignan ya el puesto Ok. en el diario. Y entonces allí me asignan algo que nadie quería hacer, que era patear calle. Y me asignan el Extrarradio de Barcelona. Para los temas que a nadie le gusta hacer, a los periodistas que llevaban muchos años allí, nadie quería hacer. Tema de drogas, tema de conflictos vecinales, prostitución, bandas latinas, que en ese momento era un tema muy candente en Barcelona. Y entonces yo llegué a hacer un periodismo distinto, que era el periodismo que yo no había ejercido en Venezuela, pero que yo había visto cómo mis colegas ejercían. Y era el periodismo de ir a la calle, patear, A poner el investigar. pellejo allí. Claro, porque yo me acuerdo que mis compañeros en el periódico de Cataluña, con la nota de prensa, los de sucesos, con la nota de prensa de la policía, hacían una nota, hacían el tema, ¿no? La policía ha pasado esto, 4 detenidos, 2 muertos, nacionalidad tal, nacionalidad cual. Y punto y pelota, como dicen los españoles. Y armamos la nota. A mí eso no me parece periodismo. Claro. Entonces yo me iba a los lugares a hablar con la gente. Me acuerdo que en ese momento se cubrían mucho las bandas latinas, los Latin Kings y los Ñeta. Y entonces los periodistas del periódico, pues simplemente con la versión policial hacían los temas. Las bandas latinas están creciendo, han detenido a tantos, tal. Yo me fui a las plazas donde estaban las bandas latinas y llegué al periódico. Mira, aquí están los jefes de las pandillas, de las bandas latinas hablando. El jefe de los Latin Kings, el jefe de los Ñeta. Entonces, claro, ellos alucinaban. Y era simplemente hacer un periodismo, como te digo, que yo había visto
¿Cómo se hacía en Venezuela? Claro. Nada más y nada menos. Ir al lugar, tocar puerta, picar piedra, una semana y yo presento la tema. Aquí están entrevistados, fotos, aquí están los malandros, aquí nos hablan, aquí nos cuentan su historia. Y ellos no podían creerlo. Entonces, claro, yo hice unos temas ahí que los periodistas no hacían porque eran muy cómodos, eran muy casi funcionarios. Y realmente, bueno, tuve unos temas ahí, bueno, Candente. Geniales. Y eso luego me costó luego eso me costó el puesto. Luego si quieres, si tenemos tiempo, lo ¿Por hablamos. qué? ¿Cómo se desenlaza entonces? Porque comencé a tocar temas muy incómodos para los gobiernos en Cataluña, que eran en ese momento, como ahora otra vez, gobiernos socialistas. Los ayuntamientos y la Generalitat, todos en manos socialistas. Y comencé a tocar unos temas que no le gustaban. Por ejemplo, en los parkings municipales, donde toda la gente que estaciona el carro en un lugar prohibido se lo lleva a la grúa. Bueno, pues resulta que en uno de esos parkings, en Hospitalet de Llobregat, se habían robado 117 coches. Entonces yo fui al lugar, me lo contaron ahí unos policías, bueno, evidentemente con complicidad policial. ¿Quién se roba en una noche 117 coches? No. Entonces, claro, eso fue un escándalo. Bueno, total, y resulta que pidieron mi cabeza el gobierno socialista de entonces, que por cierto ya han echado a los responsables, ya los han expulsado de la vida política. Pero sobrevivieron muchos años con esa táctica tan oscura y tan macabra de los políticos, que es pedir la cabeza de un periodista y a cambio yo te pongo publicidad en tu periódico. Y eso es fue lo que hicieron conmigo. Es una práctica vigente. Sí, claro, por supuesto. Vigente, porque los medios independientes son como tú, que tienes su canal de YouTube y tu línea es tu criterio y lo que Dios te vaya poniendo en el camino para hacerlo. Periodistas venezolanos como Goizer, que siempre la mencionamos, que tiene su línea de contenido por su canal de YouTube y no... los españoles que veo que tienen YouTube dicen que no van a los canales porque les van a poner un editorial. O hablas de derechas o hablas de izquierda. Yo creo que la información tiene que ser libre en el pensamiento. Bueno, claro, y ni hablemos de meterte con las grandes empresas o los partidos que ponen dinero en esos medios de comunicación. Totalmente. Entonces, ¿ya había ocupas en Cataluña cuando esa época? ¿Estaba ese problema de los ocupas que hay actualmente, que en Cataluña es uno de los más fuertes? Por supuesto. Yo cubrí muchísimos temas de ocupas en pisos protegidos, es decir, pisos que el ayuntamiento o la Generalitat tenía que darle a familias sin recursos y que se les metían ahí unos ocupas y que no se hacía nada. Eso ya funcionaba desde hace 20 años, Ildemar. Totalmente. Yo creo que una de las... A mí España me parece un país maravilloso, pero la propiedad privada debe ser inviolable. Sea de quien sea. Usted compró eso, eso es suyo. Claro, lo que pasa es que aquí se ha protegido más constitucionalmente. Sí. Está el derecho a la vivienda. Y entonces por eso hay una serie de obstáculos o trabas para el desalojo. Tengas la condición que tengas, pero efectivamente no puedes tratar de la misma manera a una familia que está pagando un alquiler o que está pagando una hipoteca o que tiene un piso en propiedad, a una familia o a unos jóvenes o a un grupo ocupa, lo que sea, que simplemente está dándole una patada a una puerta y se está metiendo. Inmobiliarias de ocupa, David. Entonces, O sea, hay sí, inmobiliarias es increíble de ocupa. eso. Sí. O sea, ¿qué es eso? Sí. Es decir, y son generalmente grupos mafiosos que se meten en un piso y luego se lo alquilan a familias inmigrantes. Eso ya sucedía desde hace 20 años. Lo que pasa es que entiendo que hoy el fenómeno es mucho más extendido, más preocupante. La vena de escritor, David, para ir dándole este vuelco aquí, cuando decides escribir, ¿qué te motiva a hacer ese tema tan delicado que nosotros no lo imaginábamos? Porque si el presidente Chávez iba a Cuba y todo lo que se refiere es brujería. ¿Cómo arranca esa temática? ¿Cómo te enfocas en eso? Por escribir, porque siempre me ha gustado escribir. De hecho, mis primeros trabajos siempre fueron en prensa escrita. Esto del YouTube y las redes sociales es una novedad para mí, o sea, una novedad de los últimos años, de los últimos 5 años. No, creo que no más. Pero siempre he escrito. Y esa ha sido un área en la que me he desarrollado y me gusta mucho. Lo que pasa es que hay un problema, la gente cada vez lee menos. Sí. Y entonces consume con mucha más facilidad un contenido audiovisual, un contenido que le entra más por los ojos. Y inmediato, de segundos, de 30 segundos. Sí, y entonces ahí es donde está
el mercado, y al final tú puedes hacer periodismo igualmente serio, con contenido, con información, con primicias, bueno, depende de cuál sea tu línea editorial, puedes hacer tu contenido en los distintos formatos. Es decir, puedes hacerlo en prensa escrita y puedes hacer un contenido de excelente calidad en YouTube, que los hay muchos. La gente critica mucho a los TikTokers, a los Instagramers, y hay contenido muy bueno, hay contenido muy malo, por supuesto, y hay contenido basura. También hay escritores, hay literatura basura. Es decir, la cuestión es buscar el contenido que a ti te gusta, que a ti te interesa, sobre todo, y me he dedicado en estos últimos años sobre todo a hacer eso, periodismo útil, intentar hacer temas, reportajes, noticias, que le pueda aportar algo o que sea útil para la vida de las personas. También hago la actualidad, que es lo que me gusta, el análisis político, que es lo que me gusta, pero he intentado intentar compaginar ese periodismo que aporta información útil a la gente, como el tema de los pueblos que hemos hecho y que hemos tratado en muchas ocasiones. Y ya te voy a preguntar también de la línea que hiciste de Venezolanos por el Mundo, que me pareció súper genial, pero antes tengo que saber cómo es que dices, ya está bueno Barcelona, ahora me voy a Madrid. Eso es buen punto, porque eso me lo pregunta mucho y no le he hablado nada. Llega la época del independentismo fuerte. Okay. Y todo lo que empiezo a ver se me comienza a asemejar a la distancia, porque no podemos compararlo, digamos, peras con manzanas, pero se me empiezan a aparecer algunas cosas a lo que ya habíamos vivido en Venezuela. Entonces, alta crispación, manifestaciones, los periodistas con los que yo trabajaba enfrentados entre ellos, los independentistas y no los independentistas, que antes nunca se hablaba de eso en las redacciones, familias enfrentadas, amigos enfrentados, y comienza ese movimiento independentista muy fuerte. Y yo dije, yo esto no lo quiero vivir. Y además, yo elegí, y esto lo he dicho mucho y a veces mis amigos catalanes, la gente en Cataluña se ofende, pero es cierto, yo elegí vivir en España. Yo quiero vivir en España. Yo no quiero vivir en un estado independiente que luego sea otra cosa. Yo vine a vivir a Barcelona, España. No vine a vivir a un estado independentista que se está convirtiendo, sobre todo con algún sector de la población migrante latinoamericana, en un estado, en cierto punto, excluyente. No estoy diciendo que los catalanes o que un sector, porque es un sector minoritario, sea antipático o sea grosero, no. Pero yo creo más en ese catalán inclusivo, que utiliza la lengua como una herramienta de comunicación, que defiende su cultura, y que estoy muy de acuerdo en que defiendan su cultura, su lengua, su historia, pero que no la utiliza como arma arrojadiza para golpear al otro. Y yo en cierta forma sí lo sentí, como digo, no de forma mayoritaria, de forma minoritaria, pero yo no quería vivir en una sociedad otra vez enfrentada y con ese conflicto, porque yo ya viví eso, con otros conflictos y con otras realidades, pero yo quería vivir un país en paz, tranquilo, normal, con una economía pujante y no en una economía donde las empresas se iban de Cataluña porque Cataluña quería ser independiente. Entonces le pedí a mi empresa en ese momento que me desplazara a Madrid. Y aunque me puso algunos peros, lo hizo un año después. Llegué a Madrid. Llegaste a Madrid. Con ese puesto de trabajo. Con ese puesto de trabajo, ¿y en qué momento, David, comienzas a hacerlo de forma independiente? Pues estuve 7 años aquí trabajando como periodista económico para ese diario, un diario que se llama Economía Digital. Ahí aprendí a investigar, a seguir la pista del dinero. Y ahora viéndolo en retrospectiva, todo lo que aprendí, lo que me gustaba y lo que no me gustaba, porque yo decía, a mí no me gusta ser periodista económico, no me gusta. Pero esas herramientas que aprendí para seguirle la pista al dinero, buenísimo, me sirvieron mucho para luego tratar los temas de corrupción. Y va a servir en el futuro, porque cuando Venezuela sea libre hay que rastrearle el dinero a todos esos bandidos que tienen en todo el planeta. Y esto lo digo sin censura y sin tapujo. Así es. Porque muchos tienden a tener la memoria muy corta, pero no es así. Si hay un cambio hipotético en nuestro país y Dios nos va a permitir que así sea, hasta eso ese es un trabajo que hay que hacer. Bueno, ese es el primer trabajo que hay que hacer. Es decir, tiene que haber justicia. Totalmente. Tiene que haber rendición de cuentas. ¿Dónde fueron a parar esos 12.000 millones en construcción de plantas eléctricas para que en Venezuela no se fuese la luz? ¿Dónde fueron a parar? La bonanza petrolera, sí, tú sabes un poco más de dinero que yo, pero más o menos conversándolo con otras personas entendidas de la industria, fueron $3 trillones desaparecidos.
que con menos de eso los Emiratos Árabes construyeron la potencia que son hoy? Por supuesto. Si nos vamos a cifras macro, algo así, ya no recuerdo exactamente, pero varias decenas y no sé si centenares de veces el Plan Marshall. Es decir, el dinero que utilizó Europa, que le dio Estados Unidos, entre otros fondos, para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, nosotros lo hemos dilapidado, ellos lo han dilapidado en 200 o en... No recuerdo exactamente las cifras, pero creo que 20, 30, 40 planes Marshall. Si luego, cuando luego lo publiques, te pongo un comentario, un texto con la cifra exacta para que nos demos cuenta de las dimensiones. Aquí cualquiera dice, Claro. el ex tesorero de la Nación, el Tuerto Andrade, en Estados Unidos dijo, no, yo me robé 1.000 millones. Así, pero normal. 1.000 millones. Normal. Si reconoce que se robó 1.000, ¿cuánto se habrá robado de verdad? O luego el Luis Fernando Butef, también, el yerno de Ledesma, muy reciente. Estos días todo el mundo está hablando de eso. Pues 1.200 millones también desviados en lavado de dinero. Es decir, las cantidades del robo, de la corrupción que estamos hablando en Venezuela son tan indecentes que daría para alimentar a muchísimas generaciones de niños en las escuelas, en los comedores escolares. Y por eso vemos, cada vez que vemos estos corruptos, y muchos me dicen, ay no, pero no hagas esos temas de corrupción porque eso es el fin. No. ¿A quién le interesa? No, eso nos interesa y nos debería interesar A todos. a todos, porque cada vez que una persona, no es que se robe 1 millón, no es que se robe 500.000, no es que se robe 100.000 euros, se roba 1.000 millones, 1.200 millones, 3.000 millones, pues resulta que lo está haciendo a costa del dinero que le corresponde a todos los venezolanos para tener unas escuelas de calidad, unos hospitales con insumos, universidades, autopistas, puertos, aeropuertos, es decir, infraestructuras, y toda la Venezuela que se está desmoronando a pedazos está ocurriendo Que nos robaron. porque esa gente se está robando el dinero a manos llenas y con total impunidad. Y tanta impunidad, y esto para complementar un poco, porque si usted es de esas personas fanáticas y todavía cree en un ideal, aquí yo no le voy a hablar de ideal. Se han querido ocultar en las sanciones. Y si sancionados admitieron, igual que el tuerto, admitieron que Tarek se desapareció 23.000 millones, imagínate de verdad cuánto fue, y esto fue sancionado. Y esto daba para tener un país medianamente normal. Entonces, que la excusa de las sanciones tampoco la metan allí, pero estamos hablando de David Placer. Comienza, esto es muy importante, porque es que no somos ajenos a esto. Y parte de tu historia es esta, dar visibilidad a este tipo de cosas, que es muy importante para nosotros, y siempre lo conversamos. Cuando yo me venía para España, la familia que estaba aquí en Murcia, nos decía, sigue a David Placer, que ahí te vas a enterar de las cosas que están sucediendo en España, y en nombre de la diáspora venezolana que vive en España y los que están por venir, te agradezco mucho el contenido que haces, porque es lo que acabas de decir, de valor. Así que aprovecho para felicitarte públicamente por eso, hermano. Gracias, Ildemar. Entonces, ¿cuándo arranco mi medio o desarrollar la marca personal David Placer? Yo voy a comunicar independientemente. Bueno, hace 5 años, en el 2019, poco antes de la pandemia, poquísimo antes de la pandemia, que decido emprender, abandono esa empresa que ya tenía 7 años y digo, mira, había sacado mi segundo libro y digo, bueno, me voy a tomar 6 meses sabáticos y luego quiero emprender un nuevo proyecto que no sabía exactamente qué iba a hacer. Pero mientras tanto dije, bueno, voy a hacer contenido para las redes sociales. Y entonces me pongo tenía otros proyectos distintos, tenía varios proyectos en mente, pero fui comenzando a hacer temas para redes sociales y justo en ese momento había un colega, amigo, periodista, que es el que me da la idea de hacer Los Brujos de Chávez, que no te respondí esa pregunta que me hiciste antes. Me dijo, estaba haciendo un reportaje y me lo dijo, no hagas un reportaje sobre eso, haz un libro, porque ese tema... Da para un libro. Da para un libro. Mi amigo, escritor y periodista también, Juan Carlos Zapata, sabe y ha hecho biografías tremendas, muy profundas en Venezuela sobre los hombres del poder de la Cuarta República y ahora de la Quinta. Y él me dio esa idea. Y él estaba montando aquí un diario digital que se llama Al Navío. Luego fue vendido. Y entonces él me dijo que lo ayudara
a hacer ese tema y a hacer temas de venezolanos en España. Ok. Y así comencé escribiendo para él temas de venezolanos en España, porque yo hacía otras cosas, yo hacía temas de empresarios y empresas españolas. No tenía, solo cubría Venezuela y me lo pedían el diario cuando era tema de corrupción. Ok. Si no, no le interesaba el tema de Venezuela. Pero cuando comencé a ser, digamos, el corresponsal o el colaborador de esta página, dije, bueno, voy a aprovechar el contenido que le hago a él y también lo voy a montar en redes sociales. Y ahí comenzó todo en el 2019. Iba a hacer una nota para ese diario digital de un caso de éxito y los grababa y también los ponía en las redes sociales. O de los primeros asilados en España, esa ola del 2017, Sí, 2018, cuando 2019. la dieta de Maduro, que no había el desabastecimiento horrible. Que fue una avalancha. Que fue una avalancha. Una avalancha. Que sigue, la avalancha sigue, porque Sí, solo sí. en un año aquí en Madrid ya somos 30.000 venezolanos más, en un Totalmente. año. Sí, sí, ya estamos 180.000 en total. Efectivamente. Y no se escapan los colombianos de lo que se está viviendo en ese país, que ya van 160.000. Solo en Madrid. Creciendo muchísimo los colombianos. Ya debe estar los colombianos cerca del 1.000.000 en España. Exactamente. Una comunidad importantísima. Importantísima. Nosotros también. Y así fue que empecé. Y luego en pandemia, pues se reforzó todo, porque estábamos todos encerrados. Y dije, bueno, pues nada, cada día yo hacía un tema en pandemia. Me da curiosidad algo. Sé que eres amigo personal de nuestro George Harry. Digo nuestro George Harry porque George forma parte casi como de un sentimiento nacional, indudablemente. ¿Hubo alguna inspiración en el trabajo que hace George de comunicación y de redes sociales para que David diga, mira, voy a lanzarme a las redes sociales también? ¿Existió algo? O sea, me lo imagino solamente, pues. Qué bueno que me lo preguntas. Nunca me lo habían preguntado. Y sí, efectivamente. Y además George siempre me decía, deja de ser empleado. Deja de ser empleado. Eso que haces, esta información tan importante que haces para otros, hazla para ti. Deja de estar dándole, no regalándolo, porque cobras por tu trabajo, tienes una nómina, no lo regalas, pero es decir, capitaliza lo mejor haciéndolo tú. Créate tú un medio. Entonces yo siempre le decía, oye, pero es que crear un medio es difícil. Pero no, y él me insistía mucho en esto. No hace falta que crees un medio. Tú eres el medio. Hoy con redes sociales no hace falta que crees un medio, no hace falta que tengas una oficina, no hace falta que contrates gente. Tú con tu teléfono eres un medio. Con tu cuenta de Instagram, con tu cuenta de TikTok o YouTube, tú eres el medio. Claro, y es la manera. El comunicador, en el caso tuyo, y todas las personas que tengan algo que decir, tienen el instrumento en la mano. Y es lo importante, desarrollar, lanzarse. Muy importante. Lanzarse. Hoy tenemos los medios, hoy tenemos las herramientas. Antes, cuando el dueño del periódico tenía la imprenta, era imposible que tú tuvieses una imprenta. Cuando Gustavo Cinero tenía la antena de televisión para emitir en Venevisión o RCTV y los permisos, claro, era imposible tener un canal de televisión. Hoy tú puedes tener la imprenta y la antena, que es tu teléfono. Tú eres el medio y esto nos ha, bueno, para lo bueno y para lo malo, también ha traído cosas negativas, pero es decir, para los comunicadores, para los medios, para el marketing, para la publicidad, solo ha traído ventaja. Ha traído un universo gigante y debemos aprovecharlo. Lo estamos subestimando todavía. Cada día yo descubro cosas nuevas. Estamos subestimando toda la enorme gama de posibilidades que nos ofrecen las nuevas redes, las nuevas plataformas. David, de cara al 2025, ¿cómo te visualizas? Ya me imagino que debes tener un enfoque de cómo se ve David Placer de cara al 2025. Bueno, yo creo que seguir creciendo, bueno, tener a lo mejor una cosa más con cara y ojos, ¿no? Como yo todavía estoy en una humilde pared. Mira el de Maro. Unas lucecitas y ya. Ya ha invertido, unas lucecitas, un estudio, una cosa. Eso, seguir profesionalizando en eso, en la forma y también en el fondo. Habrá que construir un equipo. Habrá que seguir creciendo en esa dirección. Es decir, creernos que ya no somos autónomos, que somos empresa. Claro. Tú lo has hecho muy bien, tú eres un Gracias. ejemplo de eso también. Ir construyendo equipo, ir construyendo red y sobre todo continuar el camino que te marca el espectador. Esa es. Entonces yo siempre tenía muchas dudas, bueno, pero ¿qué hago? Porque a mí me gustan hacer muchas cosas. Viajar con venezolanos por el mundo, entrevistando a los venezolanos de todo el mundo. Ese es un tipo de trabajo que me encanta. O trabajos sociales, información social, reportajes sociales.
o información y análisis político. ¿Veremos algo de Venezolanos por el Mundo este próximo año? Vamos a seguir haciendo. Bueno, todavía tengo un Venezolanos por el Mundo que hice justo antes de las elecciones y que por motivos obvios todavía no he hecho, pero en los próximos días, bueno, no sé cuándo vas a sacar este podcast, pero si no estará a punto de ser publicado en estos días, en estas fechas decembrinas, estará publicado Venezolanos en Corea. Muy interesante. Sí, claro. Muy interesante. Estuve allí, por cierto, no fui yo. Fui a Corea gracias a Tus amigos de viaje, por tus supuesto. amigos de viaje. Valga la cuña. Ildemaro me ayudó en toda la logística en Corea, en Tailandia y en China. Así que todos esos reportajes, Ildemaro, a los que gracias a tu ayuda pude ir, pues los van a ver todos muy pronto. Y nosotros complacidos de verdad de haber apoyado a ese proyecto y seguir apoyando, David, por supuesto. David, una pregunta muy importante ya para ir cerrando. Han sido muchos años. Han sido 22 años, tienes en Sí, España. sí, sí. Y en esta historia hemos visto cómo has identificado, superado los miedos e ir avanzando. Y sé que hay muchos logros. ¿Cuál de los logros que te ha marcado, que tú dices, me siento muy bien con esto, que nos puedas compartir? Bueno, han sido muchos, pequeños y grandes, no podría, ¿no? Numerarlos todos, pero el más reciente, el más reciente, y ayer lo estaba disfrutando por primera vez, Ok. es el crecimiento en mi canal de YouTube. Parece una cosa tonta, una cosa nimia, No. pero tú mejor que nadie No lo es. sabes lo que cuesta levantar un canal de YouTube. Mucha gente quiere hacerlo y mucha gente dice, oye, pero es que cada suscriptor cuesta muchísimo levantar Y no le cuesta nada. Mira, suscríbese allí y ya. y comparte y comenta. Y comparte y comenta. Y si no le gusta, usted se suscribe. Pero usted se suscribe y apoya muchísimo a esa persona que está enfrente de usted tratando de darle un contenido y sé lo que me estás diciendo. Claro, si te gusta el contenido del Demaro, oye, no cuesta nada suscribirse, ya está, le das like, activas las notificaciones, todo eso. A veces parece un poco pesado, yo ya no lo digo, Sí. porque parece un poco pesado que está, Sí. yo ya no lo digo, pero eso, para que ustedes lo sepan, es muy importante para el creador de contenido. A el Demaro y a mí, claro, nadie nos paga nada, solo vivimos de esa plataforma de YouTube y cada visualización para nosotros es una tremenda ayuda. Cada vez que tú lo envías, si te gusta el contenido, es una ayuda gigantesca. Entonces ha crecido, David, porque vi que estabas como en 100.000. ¿Ya te llegó tu placa? Sí, ya me llegó mi placa. Entonces hay que ponerla, hermano. Hay que ponerla. Sí. Coño. Pero fíjate tú, eso fue en julio y ni siquiera, fíjate lo malo que soy para venderme a mí mismo. Ni siquiera he dicho, mira, me llegó mi placa, nada. Fue en julio justo, el momento de las elecciones, cuando llegué a los 100.000 suscriptores, me llegó mi plaquita. Ni una triste foto hice. Y ya, y eso es lo que estaba viendo ayer, las cifras de crecimiento, y digo, wow, qué felicidad. Ya llevo más de 250.000 Y subiendo. y subiendo. Entonces es una enorme satisfacción y no es otra cosa que escuchar al público, escuchar a la audiencia, porque es lo que ahí va. Muchas veces el miedo es, bueno, pero ¿qué hago? De todas estas cosas que me gusta, ¿qué hago? Porque si mucho abarcas, entonces poco aprietas. Poco aprieta. ¿No? Y muchos emprendedores venezolanos me decían siempre, puedo nombrar muchos de ellos, pero me decían, oye, lánzate. La clave es, si eres un empresario en la hostelería, no pienses en qué producto, lánzate. Sacas muchos y el público te va a decir por dónde vas a ir. Y en este mundo de creación de noticias, de reportajes, de contenido, es lo mismo. Entonces, yo lancé un montón de productos y el público me ha dicho, lo que nos gusta de ti es tu análisis político, exclusivas, investigación, entrevistas, todo relacionado con política en Venezuela. Y he escuchado al público y eso es lo que he hecho. Y eso es lo que me ha permitido crecer. Simplemente escuchar lo que la gente quiere y lo que le puedo aportar yo, claro. Supongo que habrá muchos otros que hagan mejor el tema de viajes, por ejemplo. Lo pueden hacer mejor. Pues bueno, pues el público le dirá a ellos que sigan por ese camino. A mí lo que me ha dicho la gente, y me lo ha dicho con sus suscripciones, con sus comentarios, con el crecimiento del canal, es que lo que le gusta de mí es el análisis político y entonces creo que hay que seguir en 2025 con eso. Y lo importante de esto, David, que también estoy observando, que podemos ver a David y podemos ver a otros creadores de contenido que puedan estar hablando lo mismo que tú, pero
el pensamiento del creador va a ser distinto. Entonces, mira, me gusta lo que dice David, lo confronta lo que dice esta persona, coinciden en el criterio, mira, vamos por este camino. Y yo creo que ese es como el remo de todos, que los que estamos comunicando y los que dan un mensaje de valor. Y fíjate tú, antes de que perdón que te interrumpa, No te preocupes. yo siempre tuve reticencias en hacer periodismo político, Ajá. porque dije, pero es que, ¿por qué me voy a meter yo ahí? Si hay tantos periodistas, no solo en España. En España hay unos cuantos, pero aquí, o sea, en todas partes del mundo, bueno, prácticamente en Venezuela no hay, porque en Venezuela no se puede hacer periodismo. Claro. En Miami, los que hay en Miami, paré de contar, es que me quedaría corto, No. en países de América Latina. Y dice, oye, hay tanta gente haciendo esto, muchos de ellos haciéndolo muy bien, ¿qué voy a hacer yo ahí a competir en un mercado que ya está hipercompetido? Otra lección, no. Tú siempre puedes aportar algo distinto. Si es lo que te gusta, si es en lo que eres bueno, apuesta. Aunque la competencia sea mucha, siempre va a haber un hueco para ti si el público lo decide así. Así, y el público, respetar el público. Y allí lo refuerzo con lo que tú dices, pero yo tengo 3 años en España apenas. Y ¡Wow! 3 años en España, nada más apenas. Y las personas, comencé a comunicar mi vida en España y cómo veía yo este país. El público dijo, me gusta lo que estás diciendo, y no sabía que era público. O sea, yo decía, pues la gente ya, pues no. La gente, no, bueno, o sí, sea, la gente, sí, el público, o sea, la audiencia, claro. la es lo mismo. audiencia. Sí. No lo asumía como audiencia, incluso, pues. Le digo, bueno, vamos a decirle a la gente lo que está escuchando y vamos a profundizarlo. Y coincido completamente con lo que estás diciendo. David, un mensaje para las personas, por favor, y te agradezco. David Placer, ha sido un placer enorme Muchas hablar gracias. contigo. Ya te lo dije, nunca me habían hecho ese chiste, primera vez. Siempre una primera vez en este Sí. podcast. Hoy ha habido varias primeras veces Ajá. porque, como te digo, yo sabía, o sea, bueno, mi intuición policial Ajá. me decía, este pana estudió con George Harris, 2019, George Harris comenzó a explotar un poquito antes, seguramente. Coño, mire, ¿tú cuándo vas a comenzar tu canal? ¿Y por qué estás trabajando para otro? Y dale tú, ¿y cuándo le vas a dar tú? Me Y imagino así más o menos una conversación así, Y así porque fue. si él es más o menos... Y él es fueron muy muchas las conversaciones, no fue una conversación, No, fueron muchas. fueron muchas las conversaciones y él insistiendo además en eso. Y ahí está. Yo solamente le dije, creo que nadie se lo ha preguntado. Vamos a confirmarlo públicamente si George tuvo ese empuje para que David se lanzara también y se expusiera y diera su trabajo. Así fue. Él es muy insistente y se lo dice a todo el mundo, se lo dice a sus amigos, no solo conmigo, a mucha gente le ha dicho, sé tú, tu propio canal. La corporación informativa ya murió. Fíjate qué visionario hace 5 años. Ahora parece bastante evidente. Sí. Hace 5 años no lo era. Y sí, yo aposté por mi propia marca. Todavía, cuando vas a estos viajes, ahora que fui a pedir entrevistas con altos cargos en el gobierno de los Estados Unidos y todo, todavía te preguntan, ¿y para qué medio trabajas tú? No, para mí. Para ningún medio. Y ahí, la semana pasada estuve invitado, me invitó el Parlamento Europeo para el premio que le entregaron ¿Cómo fue a eso, Edmundo David? Eso fue González. muy loco. Y El Fabiana premio me dijo, Sájarov. tienes que preguntarle cómo es que, quién lo invita, a través de quién. ¿Cómo fue eso? Bueno, a mí me invitó el Parlamento Europeo. Pero así tal cual. O sea, te Sí. llegó una carta, un mail. ¿Cómo Me fue invitó esa el Parlamento vaina? Europeo, me escribieron, me invitaron, ya me habían invitado, hay que decirlo, hace 5 años. Ok. Me habían invitado a mí y a un grupo de periodistas venezolanos. En esta ocasión nos invitaron, bueno, no te sé decir exactamente a cuántos, en mi grupo éramos 2, pero luego no sé si invitaron a otros periodistas, y ya tenían mi contacto y me invitaron como periodista para cubrir la noticia de Edmundo González recibiendo el premio Sájarov. Ok. Entonces acudí allí con Carlet Morales, que era la antigua presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España y la fundadora de esa asociación, y allí cubrimos, les interesaba a ellos cubrir para la comunidad venezolana esa noticia, porque estaba lleno de medios españoles, medios de todo tipo, pero ellos querían que los periodistas venezolanos diésemos Claro, la noticia la noticia a la comunidad. a la comunidad.
Y así fue. Y entonces algunos de ellos me preguntaban, algunos políticos, sí, pero ¿de qué medio eres? Entonces, Yo, todavía es difícil. Algunos te dicen, ah, qué chévere, en YouTube, ah, qué bien. Y otros te menosprecian, sí, todavía. sí, total, sí, ya te iba a Ah, no preguntar tienes una eso. empresa. Ajá, Ah, tú no trabajas para ningún medio. Ah, tú no eres ajá. de... Me ha Ah, pasado muchas veces, ah, mira, no, entonces creo que no tiene tiempo. sí, O sea, eso lo veo todavía mucho más en España sí. que en Estados Unidos. En Estados Unidos tú dices que eres periodista independiente, que tienes un canal de YouTube Venga, y venga. Pero aquí en España veo todavía ese prejuicio. ese Ah, si prejuicio. tú eres periodista independiente, no tienes tanto alcance. Cuando es amigos, jefes de prensa, jefes de comunicación, puede ser todo lo contrario. Totalmente, totalmente. Así que Podemos tener, pónganselo o patile porque están por desaparecer. podemos tener mucho más alcance que los Totalmente. medios de comunicación tradicionales y de hecho en las redes muchas veces lo tenemos. Y mucho más credibilidad porque no hay un sesgo de una editorial atrás. O De sea, una gran de empresa. una gran empresa, de un gran interés. Claro, que siempre te dice, no, este tema Sí, por no. aquí no. Por aquí no, con políticos, no, mira, con él no nos vamos a meter hoy, no. No, con esta empresa, no. No, ¿Cuántas veces me pasó a mí, por favor, en la prensa española, con esta empresa no? Casos gravísimos, claro, gravísimos, claro. de muertos y todo, el de Maro, de No puede ser. explosiones de gas y todo, No puede ser. para no mencionar empresas, Claro. explosiones de gas con muertos y todo, y la empresa decirme, no, 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 no. ese tema no, claro, No, mejor no. porque ese es anunciante, Totalmente, claro. totalmente. Entonces, Y oye, el dinero va por encima de muchas cosas. de todas las ideologías, por supuesto, por As- favor, Así es. por favor. David, muchísimas gracias, A hermano. ti, Hoy te he Ildemaro, agradecido muchísimas veces. a Estoy ti. muy emocionado. Sé que este material le va a servir a muchísimas personas porque es el reflejo de que la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Yo he escuchado eso muchísimas veces, no sé si tú lo has Pero no escuchado. me quieres decir bruto, ¿no? No, 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 no. Hay personas que son muy inteligentes, pero si no son disciplinados, te jodiste. ¿Sabes? Yo lo creo firmemente. Tú eres talentoso, eres inteligente y eres disciplinado. O sea, es un triángulo del éxito que va para allá y eres la muestra de eso. Eres muy reservado en muchísimas cosas, David, pero hay un momento para agradecerle a personas que han estado allí que no conocemos y que yo no conozco. Yo solamente conozco a David Placer y ya, pero hay personas que han estado detrás allí con David aquí como que yo sé, ya sé que George Harry fue el que te... ¿Cuándo arranca tu canal de YouTube? Pero otras personas a quien agradecerle que puede ser el momento. Sí, Ildemaro, tantas personas, muchísimas personas. Tu familia, tus amigos, gente que a lo mejor no te conoce mucho y te anima a lo mismo. Porque claro, hablamos de George, pero ¿cuántas personas no me dijeron, oye, crea tu propia plataforma, em, eh, emprendedores venezolanos, siempre los escucho muchísimo y de otras nacionalidades también, pero bueno, ya sabes cómo somos, entre nosotros somos Sí, sí. prácticamente un Ahí, círculo, ajá. eh, tanta gente y bueno, creo que todavía tenemos que seguir colectivamente, o sea, con nuestros proyectos que siempre son importantes, pero creo que nos hace falta todavía como comunidad ser tal vez más solidarios entre nosotros mismos. Eso es una tarea pendiente que tenemos. Hay que ¿Ves trabajar. allá donde va, por ejemplo, la comunidad judía, lo que genera esa comunidad de sinergias, de riqueza, de trabajo entre ellos mismos? Creo que hemos hecho cosas interesantes, pero a lo mejor nos queda todavía trabajar mucho más en ello, haciendo sinergias de este tipo. Cuando te invité al programa y luego viste la charla de George, me alegra mucho saber que a partir de esa Eso fue una charla, mentoría. ¿no? Ahí yo dije, este hombre es uno de mis mentores. Jürgen Clary es uno de mis mentores, Robert Kiyosaki es uno de mis mentores y George Harris es uno de mis mentores. Entonces, Lo tengo así. pues, cosas que sirven, ¿no? Que no nos damos cuenta y a veces sirven para crear grandes sinergias, pero una frase, a veces, una sola frase te puede cambiar, ¿no? Entonces, cuando tú decías, que no sé si quedó grabado o no, pero bueno, cuando tú decías, eh, estaba en esa charla y George dijo, es que tú tienes que ser tu embajador de tu propia marca, dijiste, no, eso me cambió. Fíjate, a veces personas que solo con una frase te pueden ayudar y no lo saben, y te pueden cambiar la vida, o incluso el de Maro,
gente que te quiere pisar y te quiere hundir. Y hoy les agradezco también a ellos. También. Hoy le agradezco a esos políticos catalanes socialistas que me despidieron, que le dijeron al director del diario, al director del periódico, despidan a este periodista. Hoy les agradezco a ellos. También. Porque si no, a lo mejor estaría escribiendo de lo mismo desde hace 20 años haciendo lo mismo. Totalmente. Entonces, hoy, hasta esos enemigos, hoy les agradezco. Totalmente. A los enemigos hay que respetarlos también y hay que valorarlos. Hay un libro que se llama Las 48 leyes del poder, que en una de las leyes dice, si tú no tienes un enemigo, búscate uno. Y no tienes un enemigo, búscate uno. Entonces, tú dices, qué loco. Entonces, cuando vas leyendo un poco, dice que el enemigo ayuda a que tú te cuides, a que mejores mucho más, porque vas a tener siempre la alerta que alguien puede hacerme daño. Y es como un mecanismo de defensa, porque si tú vas como Candy Candy por ahí, como Heidi en la pradera, pues bueno, capaz ni sientes una necesidad de crecimiento. Eso ocurre con el enemigo y con la competencia. Claro, la competencia. ¿sí? Ponte que la competencia malentendida puede resultar tu enemigo, pero está allí, esa persona que te dice hay que seguir creciendo, hay que seguir preparándose. Así que hay de todo. David, muchísimas gracias, hermano. A ti, Ildemaro. Muchísimas gracias. Esto fue Cuentos de Migrantes. Por favor, suscríbanse a este canal para seguir haciendo más contenidos para ustedes. Usted comenta, usted comparte. Si le quieres dar un mensaje al señor David Placer, por supuesto que me imagino que usted lo conoce. De todas maneras, sus redes sociales van a estar también en la descripción. Hoy fue un programa muy especial porque fue el último Cuentos de Migrantes del año, que tuve como 2 años detrás de este señor para que se sentara aquí y hasta que lo logramos juntos y ha sido una amistad que valoro mucho, David, que yo, un recién llegado aquí a España, me has abierto las puertas también a tu canal porque he salido en cosas tuyas. Y eso lo valoro yo enormemente. Ha sido incluso también un impulso para las cosas que nosotros hemos estado construyendo, porque tú formas parte de la credibilidad que tiene un periodista que es objetivo en las cosas, y eso lo valoro muchísimo. Gracias, Ildemaro. Sigue así, que vas muy bien y sigue creciendo también. Y eres tú también un ejemplo de éxito. En 3 años, ¿has construido todo esto? Bueno, no hay nada que decir. Vamos. Hasta luego.